el camino. Queridos hermanos, si sabemos apreciar esta vida, cuánto más la vida eterna. Hubo un hombre de Dios que no solo examinó a alguien supuestamente superior, por ejemplo a un pastor, me estoy refiriendo a un apóstol. Cuando él vio que éste no andaba conforme a la verdad, lo reprendió delante de todos, pero su objetivo no era imponérsele como jefe de él o competir como los que quieren aparentar ser mejores que otros y tomar así la delantera en la carrera. Lo hizo así por el bien del pueblo santo de Dios, porque aquel que tomaba parte en la delantera de la iglesia, en una de las partes fundamentales, aquel apóstol, no solo se estaba descarriando de la verdad por un instante, sino que en su pecado arrastraba a los otros de la congregación, y esto representaba un peligro para su vida y fundamentalmente para los que lo seguían. Estamos hablando sin duda del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 2 del verso 11 en adelante podemos ver esta escena. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire qué enseñanza hay aquí. Pedro, que anduvo con el Señor Jesús, lo conoció personalmente y recibió instrucciones directamente del Maestro, de pronto se encuentra cayendo en hipocresía por temor al hombre. En este caso, a los hombres de la circuncisión. Y mire qué importante es esta enseñanza. Los demás que estaban siendo nutridos de su enseñanza, o sea, sus discípulos y seguidores, estaban cayendo en lo mismo. Ven como las personas siempre tenemos una tendencia a imitar a nuestros líderes, pero mire la actitud que tomó Pablo. Pablo, que no anduvo tanto tiempo con Jesús, el Maestro, sin dudas, ni recibió instrucciones directamente tanto tiempo como los demás apóstoles que sí convivieron mucho tiempo con el Señor y tuvieron este privilegio. Pablo pudo haber pensado: yo no puedo corregir a Pedro, porque Pedro es apóstol del Señor. Ni tampoco pensó: bueno, voy a orar para que el Señor le revele lo que está sucediendo, que él está en desobediencia o cayendo en hipocresía, y quizás luego él obedezca y entre por el camino. O tampoco pensó: voy a dejar este asunto en manos de Jesús. ¿Sabe por qué no lo hizo así? Porque este hombre de Dios sabía que él era luz y sal de la tierra. Y en esos momentos es cuando el cristiano verdadero debe juzgar y jugar un papel fundamental en el reino de Dios, alumbrando, persuadiendo al que está en el error, sea quien sea, porque todos los hombres, cuando descuidamos nuestra salvación, podemos caer en el error, en el pecado. No solo podemos descuidar nuestra salvación y caer en pecados como estos, sino en cosas peores, que poco a poco acaban con multitudes de creyentes y son causa de tropiezo. Por esta causa Jesús nos enseñó que un poco de levadura leudaba toda la masa, así como habló Pablo, y les dijo en una ocasión a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Mateo 16, verso 6. Además, ya Pablo había estado limpiando en otras ocasiones la congregación del Señor, la iglesia, de la levadura del pecador liberal. En Primera de Corintios capítulo 5, del verso 1 al 7, encontramos otro caso donde Pablo tiene que interceder y dictar sentencia sobre uno que se encontraba en fornicación en esta congregación.
porque ninguno de los demás miembros del cuerpo allí reaccionaban como luz y sal de la tierra, y mantenían por tanto aquel perverso entre ellos sin tomar ningún tipo de medida. Primera de Corintios capítulo 5 del verso 1 al 7 leemos: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Nosotros también sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa, y una papa podrida en un saco poco a poco pudre todas las demás. Qué bueno es que conozcamos las Escrituras y pedirle discernimiento de espíritu al Padre Celestial, Jehová. ¿Cuántas veces a lo mejor usted habrá pasado por encima de estos pasajes bíblicos y no se había percatado de estas enseñanzas maravillosas y fundamentales que encierran las Escrituras? Pero este papel fundamental que jugó Pablo aquí para evitar que los demás seguidores de Pedro y Pedro mismo se perdieran, no solo es un papel para apóstoles o pastores y líderes, es una función de todos los hermanos de la demás parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. La función es ser luz. En otra parte de las Escrituras se nos explica mejor este asunto. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y en el verso 19 anterior, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, pero note aquí que no dice que no se puede acusar o juzgar al anciano, sino aclara que sí se puede tomar medidas e inspeccionar al que te está dirigiendo, pero solo en presencia de 2 o 3 testigos. ¿Y qué diremos de la enseñanza que nos da Jesús mismo en Mateo capítulo 18 del verso 15 en adelante? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amados hermanos, todas estas medidas deben ser tomadas sin importar quién fuere la persona, ya que así el pueblo santo de Dios se mantendrá puro y sin mancha. Y los cristianos no nos dejaremos engañar. Recuerde que este mundo está lleno de religiones y de lobos vestidos de ovejas. Si no inspeccionamos a los que están a nuestro alrededor y las enseñanzas que estamos recibiendo en el lugar donde vamos, ¿cómo podemos saber si está en la verdad o en la mentira, en la luz o las tinieblas? Y recuerde que Jehová no va a enviar ángeles para que hagan lo que ya usted sabe que debe hacer. No solo basta con interceder en oraciones, también en algunas ocasiones hay que actuar directamente, guiado por su espíritu, para poder quitar la papa podrida, para poder limpiar la levadura de en medio del pueblo santo de Dios. Y esta función no es solo de los que dirigen o presiden, todos tenemos esta responsabilidad que no solo salvará nuestras vidas, sino las de los demás. Esto también significa ser luz y sal de la tierra. También recuerde lo que dice las Escrituras. Si un ciego guía a otro ciego,
no caerán los dos